Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que está referido en nuestro programa Sedientos de la Palabra, está referido a la oración y cómo debemos hacer la oración. Entonces hay un caso que a mí siempre que lo leo me hace reflexionar muchísimo, que es el caso de Eliseo y Naamán. ¿Y por qué me hace reflexionar muchísimo este caso, queridos hermanos? Pues me hace reflexionar porque nosotros somos como este señor Naamán. Este señor resulta que era leproso. Y aunque era un señor leproso, dice la palabra del Señor que era valeroso en extremo, pero leproso. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que tenía una criada, una empleada, una sierva, que era judía, y le dijo algo muy interesante. Algo muy interesante. Este versículo es muy importante. Vamos a ir todos a leer la historia de Naamán, que está en Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Y por qué es muy importante la historia de Naamán? Por lo que hizo Dios con Naamán. Mira, en primer lugar, fíjate lo que dijo esta sierva, esta criada, ¿no? A la señora de Naamán le dijo, está en el versículo 3, estimados, dice así: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! Entonces ahí tenemos la primera enseñanza bíblica. No dice que si enviara a alguien, no dice tampoco la palabra de Dios, ¿no?, de que si pagara un dinero, ¿no?, sino si el Naamán, el enfermo, rogara, ¿no?, si fuera donde el profeta, si él tuviera un acto de fe. ¿Por qué? Porque es muy importante que todo aquel que se acerca a Dios crea que lo hay. Así nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1. Es muy importante que nosotros tengamos una certeza de que hay un Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso está ahí para nosotros, que nos escucha nuestras oraciones. Entonces, este señor Naamán podría haber dicho: esta es una charlatana, yo tengo aquí a mis médicos, mis doctores. Hay quien dice: no, pero en aquella época no había. Claro que había, pero de otra forma diferente a como hoy día lo vemos. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Naamán se fue a ver al profeta. En primer lugar, dice que entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces lo que hizo Naamán es irse a Israel para poder ver al profeta. Entonces, la primera enseñanza bíblica que tenemos de este pasaje es cómo uno tiene que rogar a Dios. Hay quien dice: no, yo además que soy pastor, hay muchas personas que me dicen: ora por mí. ¿Cómo que ora por ti? Tú tienes que orar a Dios. Ojo, eso no quita el que nosotros oremos también, pero mucha mayor fuerza tiene que esa persona ore a Dios, le pida a Dios. Es como cuando tú vas a ir a buscar un trabajo, ¿no? Entonces, tú tienes que ir, tú tienes que presentarte, tú tienes que hacer la entrevista. No puede ser otro que coge y te diga: no, mira, él trabaja muy bien, mira qué currículum, es cocinero, esto, no. Al final no te van a dar el trabajo así. El trabajo te lo va a dar si tú vas a una entrevista, si tú demuestras tus capacidades. Aquí se trata de lo mismo. Tú tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo, la decisión de hablar con Dios, la decisión de pedirle a Dios y tener una fe de que Él te escucha. Entonces, Naamán hizo eso. Esa es la primera enseñanza. ¿Y qué ocurrió? Que fue, ¿no?, a Israel
Y él esperaba, porque claro, como era un general, era una persona, ¿no? Además iba con regalos. Nos dice que ella llevó consigo 10.000 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos, porque dijo, uy, si me curan de mi lepra, yo voy a dar todo este dinero. Si me curan de mi lepra, yo voy a ser agradecido, porque tengo una enfermedad incurable. Imagínense hoy día pues un cáncer o un un SIDA, perdón, que no tiene cura, ¿correcto? Lo mismo sucedió en aquel tiempo con la lepra. Entonces, dice que cuando llegó, ¿no?, donde estaba la casa de Eliseo, enfrente, estábamos en el versículo 9, lo que me están siguiendo, en el versículo 9. Recuerden que estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Se puso enfrente. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y serás limpio. Qué interesante. En primer lugar le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Recordemos que el número 7 tiene un significado bíblico muy importante. Un significado de plenitud, de perfección, de constancia. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo se le acercaron y dijeron, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y él responde, hasta 70 veces 7, dando a entender que siempre. Entonces cogió y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán. Entonces él cogió y se enfadó. Versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, refiriéndose al profeta, saldrá el profeta, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará la mano, la estirará, tocará el lugar y sanará la lepra. ¡Qué barbaridad! Encima me manda un profeta. ¿Qué se habrá creído? Yo que soy un supergeneral, que además he estado buscando al rey, hablando con el rey. Además, ¿qué se habrá creído este sinvergüenza? A lo mejor pensaría nada más. ¡Wow! Y ahora me dice que me vaya y que me lave 7 veces. Eso me hace recordar porque hay muchos hermanos que vienen y me dicen, pastor, tengo este problema. Mi hijo resulta que está en las drogas. Resulta que mi esposo no viene a casa. Resulta que tengo problemas con mi esposa, me dice otro. Y entonces muchas veces se les manda cosas bien simples a los hermanos. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no empiezas a venir a la iglesia? Ven y escucha palabra de Dios. Ven, vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar. Ven, vas a ver cómo, sin embargo, nosotros queremos las cosas rápido, lo queremos así. Queremos como Naamán, que venga alguien, haga una oración y en un santiamén, como se dice, así, a la velocidad del cohete, se solucionen nuestros problemas. Y eso era lo que quería Naamán. Por eso Naamán dijo, ¿no? Saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, muy importante, mis queridos radioyentes, muy importante. Dios no trabaja de esa forma. Dios no hace eso. Muy importante. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor. Él siguió renegando. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, ¿no? Pero sus criados, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate
y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así nos está diciendo la palabra del Señor. Dice que al final se dejó aconsejar y fue al río, al Jordán, se zambulló 7 veces, probablemente fue y estuvo ahí 7 días, ¿no? Y lo que hizo fue curarse. ¿Por qué? Porque tuvo un acto de fe. Pues ¿sabes una cosa, estimado radio oyente? Yo te propongo una cosa. Empieza a buscar a Dios. Empieza a leer la Biblia. No son cosas difíciles, no son cosas complicadas. No tienes que ir al Polo Norte, ni tienes que ir a Siberia, ni tienes que ir a ninguna parte, sino empieza a buscar a Dios. Busca una iglesia, congrega, empieza a buscar a Dios, empieza tú a actuar y vas a ver cómo el Señor te va a cambiar. Vas a verlo, vas a ver cómo el Señor va a sanar tu enfermedad, vas a ver cómo el Señor va a sanar, a quitar tus problemas, vas a ver cómo todo en tu vida va a cambiar. Entonces, muy importante, mis estimados radioyentes, que tengamos claro, es que esta persona no creía en Dios, no era judía, no sabía nada de Dios. Sin embargo, tuvo un acercamiento. Y ese acercamiento fue tal que su vida cambió para siempre. ¿Por qué digo fue tal? Porque hay muchas personas que se acercan a Dios ante un problema, ante una necesidad, ante una angustia, que he perdido mi trabajo, he perdido mi casa, que me ha salido una enfermedad, se acerca, Dios les hace un milagro, porque Dios es vivo y sigue haciendo, Cristo, milagros todos los días, a todas horas. Y nunca más vuelven a buscar a Dios. Eso también es bíblico, vamos a leerlo ahora. Pero que no suceda eso. ¿Qué ocurrió con Naamán? Que su vida cambió, se convirtió a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. Dice que de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento, le quiso dar presentes, regalos a Eliseo. Lo tenemos aquí, hermanos, en el versículo, ¿no? En el versículo 15 dice la palabra del Señor: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí también la palabra de Dios nos está indicando cómo deben actuar los hombres de Dios. Y cuando estoy hablando de los hombres de Dios son pastores, profetas, etc. ¿Por qué? Porque no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que ningún profeta, por hacer un milagro, ningún sacerdote, nadie, ni el mismo Señor Jesucristo, con todos los milagros que hizo, cobró dinero por hacer los milagros, ni recibió presentes. ¿Por qué? Porque quien hace el milagro es Dios. Quien hace la obra es sobrenatural, es Dios. Entonces no quiso, para de esa forma también no recibir la honra, sino que quede claro que quien ha hecho todo es Dios. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, muy importante. Pastor, una actitud típica humana es que cuando recibimos un milagro o vemos que Dios nos concede una petición, es que en ese momento buscamos al Señor, ¿no? Con todo nuestro corazón nos alegramos y queremos conocerle. Pero pasa el tiempo
y poco a poco nos vamos apagando. ¿Qué fue lo que sucedió con Naamán? Porque este hombre fue una persona que no conocía al Señor. ¿Qué es lo que hizo él después de esta sanación? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, él hizo una promesa de buscar a Dios y adorar a Dios y que no hubiera nadie, ningún otro Dios. Hizo esa promesa y la hizo de corazón porque se dio cuenta que quien la había sanado era Dios. Nosotros tenemos aquí un problema en España y yo les voy a decir cuál es el problema que tenemos. Nosotros creemos en el Dios Estado. Nosotros creemos, ¿no?, en la seguridad social. Nosotros creemos en papá Estado, pero no en Dios. Entonces, uno se pone enfermo y lo primero que hace es ir al doctor. El doctor receta que la medicina tal, que la medicina cual, que la otra medicina. Que nadie está diciendo que no. Porque el 99% de las cosas que nos suceden, la ciencia ha avanzado mucho y se cura quizá con una medicina, ¿ya? Pero tenemos otra serie de enfermedades que no se curan con medicinas. Las probabilidades de que alguien se sane son bastante remotas, ¿no? Bastante remotas. Por ejemplo, un cáncer de mama, cáncer de páncreas, hay otros más severos, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de páncreas es fulminante, un SIDA, etc. Eso no quita que no haya personas que salgan, pero ya no es un 99%, ya no es. Y yo les voy a contar un caso personal que sucedió en mi casa. En el año 2000, a mi madre resulta que le dio un cáncer de páncreas. Y le dijeron 3 meses de vida. Esto ya lo he contado en alguna otra ocasión. 3 meses de vida. Y mi madre se estaba preparando. Yo le dije, mira, yo estaba en el extranjero en ese tiempo, vamos a orar, vamos a ayunar en nuestra iglesia. Yo estaba en Latinoamérica, ella estaba en España, ¿no? Y oramos, y Dios hizo un milagro. Dios la sanó. Bueno, ¿qué ocurrió? Ustedes se pueden creer que no se le dio la gloria a Dios. Ninguno de los miembros de mi familia, ni ella misma, reconocía que era Dios quien le había dado ese milagro, esa sanación. Un cáncer de páncreas, cuando yo después le hacía ver, oye, mira, pero fíjate cómo está este, cómo está el otro. 12 años más de vida. Vivió gracias a el poder magnífico de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos un pasaje que está en la Biblia y que es clarísimo. Mira, está en San Lucas capítulo 17, versículo 11. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, 10 leprosos son limpiados. Al entrar, en el versículo 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres estaban ahí gritándole a Jesús, ¿no? ¡Señor! Estaban desahuciados. Como alguien que dice, ¿no? 10 personas que llevan cáncer o 10 personas que llevan SIDA, estaban desahuciados. Pero lo peor de esa enfermedad es que además estaban no solo desahuciados, sino además aislados, porque no era contagiosa y no podían estar o vivir en comunidad. Entonces ellos vivían juntos, pero no podían hacer una vida social normal. Era el problema que tenía esa enfermedad, la lepra. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, de 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Gracias, gracias, Señor, porque me has sanado. Gracias. Y dice, este era samaritano. Ni siquiera era del pueblo judío, como Naamán, que tampoco era del pueblo judío. No conocía la palabra de Dios, no conocía
las leyes, la Biblia, la Torá, no conocía la Biblia. Era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Ya el Señor aquí nos está hablando de proporciones. De 100 personas. Después resulta que solo hay 10 que buscan a Cristo, así Dios haga milagros. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? ¡Qué pésimo! Podría haber sido que hubieran venido 5. No, de 10, 1. De 100, 10. De 1000, 100. Dios hace milagros todos los días porque nos ama. Pero qué triste que solamente 1 de 10 venga para dar gracias a Dios. Eso no puede permitirse. Entonces el Señor dijo, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Siempre que el Señor Jesucristo hacía estas sanaciones, siempre respondía lo mismo. No decía, vete, tu fe te ha sanado, sino decía, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va a morir igual. Este cuerpo se va a hacer ceniza, se va a envejecer. Este cuerpo va a quedarse aquí. Lo más importante no es que nosotros sanemos nuestro cuerpo, sino lo más importante es que tú conozcas la palabra de Dios, que dejes entrar a Cristo en tu corazón, que tú le abras la puerta al Señor, que tú le abras. Eso es lo más importante, porque nosotros nos encerramos. El Señor Jesucristo te está tocando, quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu corazón y tú no quieres. Así hago un milagro en tu vida. Y yo he tenido una serie de milagros en mi vida, personales y en mi familia, y tengo clarísimo, que todo se mueve por la mano de Dios. No porque uno tenga una carrera, un doctorado, no porque uno tenga casa, coche, no porque uno tenga esto, lo otro, no. Todo se mueve por la mano de Dios. Todo viene por Dios. Todo. Entonces, debemos tener clarísimo, y ser como este samaritano. Venir clamando a Dios con cada milagro que haya en nuestra vida y decirle, ¿no?, al Señor, gracias, reconocer. Qué bonito, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso fue lo que hizo, mis queridos hermanos, este hombre que era samaritano. Este hombre. Pues cuando se dio el milagro de mi madre, yo glorifiqué a Dios, lo sigo haciendo, lo sigo predicando. ¿Y por qué? Porque mis ojos han visto este y otros milagros, porque Dios es real, Dios es vivo, igual que hacía milagros hace 2000 años, lo sigue haciendo el Señor Jesucristo, mucho más. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ama y quiere que tú entregues su vida. El Señor te ama. Para Dios no es nada hacer un milagro. Para Dios no es nada resolver tu problema económico financiero. Para Dios no es nada resolver el problema que tienes de drogas. Para Dios no es nada resolver el problema que tienes de familia. Para Dios eso no es nada. Pero lo que quiere no es resolverlo y que tú después sea como los otros 9. Lo que quiere es que tú busques a Dios. Lo que quiere no es como Naamán, que te bañes 7 veces en el Jordán y seas sano y después ya nada, no. Lo más importante es que tu vida cambie. Eso es lo más importante. Quería hacer una reflexión con respecto a esto que está comentando, pastor. ¿Cómo cuando el Señor hace milagros y recibimos un milagro, una respuesta ante un problema, cómo es que actuamos? Porque pongámonos en la situación. Imagínate que nosotros ayudamos a alguien, le extendemos la mano, lo apoyamos y que esa persona, ya sea familiar, amigo o lo que sea, nos da la espalda. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos decepcionados, tristes, hasta quizá lloramos.
Pero ¿cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando Él escucha una oración, quizás de nosotros que somos ingratos, nos responde y después le damos la espalda? Reflexionemos en cómo se siente Él y seamos agradecidos. Esa es muy bonita reflexión. A nosotros nos fastidia, nos duele mucho cuando hacemos bien a alguien y nos pagan mal por bien. Así decimos, ¿eh? Nos pagan mal por bien. Yo le hice un bien y fíjate, y ahora me hace... No, nos duele. Pues sabes, el Señor te da siempre bien en toda tu vida. ¿Y cómo nosotros le pagamos al Señor? ¿Cómo nosotros? Vamos a continuar con otro pasaje relativo a esto, ¿no? Y la fe que debemos tener. Es increíble cómo muchas veces nosotros derrochamos fe para tantas cosas del mundo. Nos enseñan además desde pequeño a derrochar esa fe para las cosas mundanas, para las cosas triviales del día a día. Por ejemplo, nos dicen, levántate pronto para que vayas al colegio. Y es cierto, el hecho de levantarse pronto y de que nos eduquen en levantarnos pronto tiene su recompensa en el colegio, después en los trabajos, etc. Ese compromiso, esa constancia. Sin embargo, no nos enseñan a que vayamos y guardemos un día para el Señor y vayamos a la iglesia y pongamos eso como prioridad en nuestra vida. Eso no nos lo enseñan tanto. Otra de las cosas, derrochamos fe para estudiar una profesión. Mira, yo voy a estudiar electrónica porque si estudio electrónica voy a ser un electricista, voy a poner mi negocio o voy a trabajar en una empresa y me van a pagar tanto. Voy a ser ingeniero o voy a ser economista porque tú estás derrochando fe. No lograrías completar 3, 4, 5 años de estudios bien difíciles, ¿no? Leyendo libros y libros y libros y estudiando, si tú no derrocharas fe en eso. No aprobarías los exámenes si no estudiaras con la fe de que los vas a aprobar, no llegarías a culminar una profesión o una carrera si no tuvieras esa fe. Y leemos libros que encima caducan. Yo me he tragado una de libros de economía, libros de marketing, libros de administración, libros de esto, del otro. Es una barbaridad la cantidad de libros, ya ni los recuerdo. ¿Y por qué digo ya ni los recuerdo? Por una sencilla razón, porque salen otros nuevos, son libros de hombre, otros nuevos. Pues yo te digo una cosa, igual que tú lees y estudias esos libros, ¿por qué no derrochamos fe en leer el verdadero libro? La Biblia, la palabra del Señor, el libro que nunca cambia. Muértase la hierba, marchítase la flor, dice la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo no vamos a leer el libro que tiene la respuesta para todos nuestros problemas? El libro que nos habla de Dios. ¿Cómo no lo voy a estudiar? Si me está diciendo el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Cómo no vamos a leer la palabra de Dios? Sin embargo, no nos enseñan a eso. No nos enseñan a estudiar la Biblia, igual que estudiamos un libro de matemáticas, de física, de química, de electrónica o de marketing. No nos enseñan. Por eso estamos aquí hoy reflexionando sobre eso. Bueno, pues igual que nosotros derrochamos fe en las cosas triviales del mundo, porque decimos, no, pero es que hay que trabajar para esto, para lograr metas del mundo, también es muy importante que tú también trabajes en tu vida para lograr metas, no del mundo, sino espirituales, metas de Dios, porque nos dice la palabra del Señor que no sembremos ni recojamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino que lo hagamos en el cielo, porque donde esté en nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro, así nos dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces yo voy a leer ahora un pasaje para hacernos reflexionar, porque a veces el Señor, como ponemos la mirada en las cosas materiales, como ponemos la mirada en el dinero, como ponemos la mirada en el papá Estado, no, me quedo sin trabajo, pues tengo el paro. Me pongo enfermo, me tienen que operar, pues voy al hospital, que ahí hay muy buenos doctores. No, como ponemos la mirada. A veces el Señor tiene que remecernos.
de forma que no podamos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, por nuestro dinero, resolver la situación. ¿Para qué? Para que reconozcamos que hay un Dios todopoderoso y que todo, absolutamente todo, se mueve por la mano de Dios. Entonces, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer en la Biblia, vamos a ir al libro de San Lucas, ¿no? Y en el libro de San Lucas vamos a ir, mis queridos hermanos, ¿no?, a leer la mujer que tenía flujo de sangre. Amén, flujo de sangre. Y para eso vamos a ir, mis queridos hermanos, a San Lucas capítulo 8. Y vamos a leer del capítulo 8 desde el versículo 42 en adelante. Este pasaje, siempre que lo leo, me conmueve. Siempre que lo leo, hermanos, siento que esa mujer somos cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Siento cómo el Señor nos habla a través de la Biblia con todo, y pasajes como este nos hacen entender muchas cosas. Mira, en primer lugar, el Señor se estaba dirigiendo hacia un sitio, pero dice la palabra de Dios en el versículo 42 que mientras iba, la multitud le oprimía. Es decir, había un mogollón de gente, una multitud ahí, y él iba caminando, ¿no?, con esa gente que le iba rodeando. Y mira lo que dice en el versículo 43. Mira lo que dice. Lucas capítulo 8, versículo 43, dice la palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Ya? Vean esta señora nos da a entender la palabra de Dios, de que había tenido dinero, pero la enfermedad que tenía ya había ido a todos los médicos, curanderos, a todos los que podía ir, y que había gastado, dice, todo cuanto tenía. Se da a entender también la palabra de Dios de que quizá no ya era avanzada en edad esta señora, y durante 12 años tenía esa enfermedad, y que no había podido ser sanada, Dice así: se le acercó a Jesucristo por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mira, le tocó el manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, los que estaban al costado, y decían: yo no te he tocado. Y Pedro, mira lo que responde: maestro, la multitud te oprime y te aprieta, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Poder de mí. ¡Wow! ¡Wow! Con lo cual, fíjate, si nosotros nos acercamos a Jesús, va a salir poder de Él, nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vuelvo a repetir, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No dice tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Esto es muy importante. Aquí igual que Naamán, no fue que mandó esta señora y dijo: ay, manda para que el Señor Jesucristo me cure. No fue que fue esta señora y mandó un tercero, ni que le dijo a otros: oren por mí. No, fue ella.
fue la que tuvo el acto de fe. Ella fue la que se acercó a Jesucristo. Ella fue la que decía para sus adentros: ya reconozco de que ni mi dinero, ni los médicos, ni nada puede salvarme. Lo reconozco. Así que voy a hacer una cosa, voy a acercarme a Cristo. Y cuando se acerca, dice: si yo puedo tocar el manto, voy a ser sana. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces este pasaje tan conmovedor es lo que nos sucede. Si tú te acercas a la iglesia, si tú le abres el corazón al Señor, el Señor va a entrar en tu vida. El Señor es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que ven tus ojos. Es el creador nuestro Dios. Entonces, muy importante, Dios te ha creado, tú eres la máxima creación del Señor, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú lo que tienes que hacer es tocar el manto de Jesús. Ve a la iglesia, ábrele el corazón al Señor. Aquí no se trata de religión, no, es que yo soy de tal religión porque mis padres me enseñaron aquí, y yo soy aquí, yo soy ortodoxo, yo soy católico, yo soy tal, yo soy testigo de Jehová. No. Aquí no dice en ninguna parte de la palabra de Dios, en ninguna parte, que la religión es la que te va a salvar. Aquí te está diciendo: tu fe, hija, te ha salvado. Así le dijo. No le dijo por tú haber sido judía, por tú haber sido saducea, por tú haber sido... No. Tu fe te ha salvado. Y eso es muy importante. Muy importante. Porque muchas veces el Señor hace tantos milagros en nuestra vida. Yo lo veo. Porque vamos a los hospitales y yo veo los milagros que hace Dios en tantas personas. Y después no buscamos a Dios, no se busca a Dios. Yo veo cómo el Señor hace milagros levantando, dando profesiones, buenos trabajos, sacando de problemas financieros, sacando de problemas de matrimonios. El Señor soluciona y después, por eso lo más importante es que tú seas salvo. No que tú seas sano, no que se arregle tu problema financiero, no que tengas casa, eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú busques a Dios. La palabra del Señor dice: no, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Dios va a resolver todos tus problemas, todas tus cosas, pero lo más importante es que tú seas salvo. Y si para que seas salvo el Señor tiene que probarte con tu cuerpo, entonces el Señor tiene un propósito con tu vida. El Señor quiere que tú le busques de corazón. Amén. También hay otro pasaje muy importante que nos habla de lo apartados que vivimos a veces. Apartados que vivimos. Y este pasaje nos hace reflexionar también bastante. El pasaje de rico y Lázaro. Dice que había un rico, ¿no? Esto está en San Lucas capítulo 16. Y dice que había un rico pues, que vivía a todo dar. A todo dar. Como hay muchas personas ahora. Qué buenos coches, qué buenas casas, qué buen esto, que me voy de viaje aquí, que me voy de viaje a los Alpes a esquiar. Ah, qué bonito. Que me voy a Inglaterra a pasar el fin de semana. Ay, qué bonito. Que me voy al otro lado, ta. Bueno, pues ya está. Bueno, eso no llena. No puede llenar. Entonces dice este señor que hacía, no, banquete con esplendidez, dice. Así nos dice. ¿Ok? Así nos dice. Entonces dice que también había un pobre llamado Lázaro que estaba sentado a la mesa, ¿no? Sentado, ¿no? Dice que ansiaba que se cayeran las migas, ¿no? Porque estaba, nos da a entender la palabra de Dios al costado, no en la mesa, sino, ¿no? Y que ansiaba que cayeran las migas de la mesa, porque dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Así dice la historia. Entonces fue cada uno
cada uno fue, cuando murieron, a lugares diferentes. Nos dice que Lázaro fue al seno de Abraham y que el rico fue al Hades, y allí atormentado, ¿no? Porque él dice, manda, Lázaro, que moje la punta de mi lengua en agua, porque estoy atormentado aquí en esta llama, así dice. Y entonces Abraham le dice, no es posible, porque una gran cima, una gran separación está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden ni de allá pasar acá. Y entonces se le ocurre una cosa muy graciosa. Al rico le dice, esto está, hermanos, en el versículo 27, mira lo que dice, capítulo 16 de San Lucas, versículo 17. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¡Wow! Le estaba diciendo, ve, manda, Lázaro, manda a alguien, porque que no vengan aquí, que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, mira, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, ¿dónde están Moisés y los profetas? Aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios están Moisés y los profetas. Que lean la Biblia, le dice el padre de Abraham, que lean la Biblia, porque la Biblia habla del infierno. La Biblia habla del juicio final, la Biblia habla de la salvación de Cristo, la Biblia habla de todo, de lo que está bien, de lo que está mal, todo. Y él le decía, no, padre Abraham, si alguno se levantare de los muertos, se arrepentirá. ¿Y sabes qué es lo que le responde el padre Abraham? ¿Sabes qué es lo que le responde? Está en el versículo 31. Y yo quiero que te quedes con este versículo hoy. Mira lo que dice. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si ni siquiera quieren abrir la Biblia, si no quieren saber de las cosas de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Tampoco se persuadirán. Entonces, oír a Moisés y a los profetas, ¿qué es? Leer la Biblia. Es un acto de fe. Si tú crees que con la palabra de Dios vas a encontrar respuesta a tu vida, vas a encontrar la solución a los problemas. Igual que esa persona que dice, a ver, tengo que estudiar marketing, voy a coger un libro de marketing para aprender, porque yo sé que estudiando voy a resolver todos mis problemas, mis cuestiones sobre esa materia. Pues si tú quieres saber de Dios, si tú quieres resolver tu vida, lee la Biblia, te está diciendo el Señor. Léela. Busca a Dios. Eso es lo que te dice. Pon en práctica la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté morando en tu vida. Vas a ver si va a cambiar tu vida o no. Esa ha sido la diferencia que yo he tenido. Cuando yo me convierto a Cristo a la edad de 22 años, mi vida cambió. ¿Ustedes qué se creen? Yo como madrileño, ¿no? Que vivir la vida, que discoteca, que esto, que alcohol, que fumar y que tanta cosa, tanta bobada que el enemigo siempre y que el mundo nos mete que No. Pero cuando la Biblia empieza a entrar y a morar en tu vida, cambia. Cambia. Y yo decía, si tantos libros me he estudiado de matemáticas, de física, es que no lo es cierto, porque solamente tenemos que ponernos a pensar de la magnificencia que tiene la palabra de Dios y el Señor. Qué bonita es la palabra de Dios. Amén. Yo quiero también, mis queridos hermanos, que reflexionemos en otro pasaje, ¿ya? En otro pasaje sobre cómo el Señor cura a un paralítico. Y quiero que reflexionemos
con esta curación. Quiero que reflexionemos. Porque ustedes saben que ser paralítico, pues uno depende de otras personas, uno además no puede valerse a veces por sí mismo, es bastante duro, ¿no? Yo sé que hay muchos radioyentes que están en esa situación y yo les envío un afectuoso y cariñoso saludo a todos aquellos, ¿no?, que tienen alguna enfermedad, a todos aquellos, y lo único que les digo es no pierdan la fe, no pierdan la fe. El Señor tiene un propósito con su vida, el Señor quiere que su palabra esté morando en todos nosotros, en todos ustedes, y el Señor tiene cosas magníficas para todos ustedes. Pero fíjate, este caso, ¿no?, es bastante especial, bastante especial. El pasaje se divide en dos. Uno, la sanación, como el Señor lo sana, y el otro es las palabras que tienen después, cuando se lo encuentra días después Jesucristo en el templo, ¿no? Son dos cosas. Aquí, hermanos, no dice el Señor Jesucristo tu fe te ha salvado, porque conocía el corazón de esta persona. Aquí, hermanos, estamos en San Juan capítulo 5. Aquí, hermanitos, no necesariamente vemos que esta persona se convirtiera a Dios, se convirtiera al Señor Jesucristo y cambiara su vida, pese a que Dios lo había sanado de su paraplegia, Y entonces fíjate lo que dice. Dice en el versículo 5 que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38. No 1, 2, 3, no, 38 ya debía ser esta persona avanzada en edad. No era ningún niño, no era ningún chiquillo. ¿Ya? No era. Y cuando Jesús, versículo 6, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es decir, el Señor lo sanó. ¿Ok? El Señor lo sanó. Aquí vemos con este pasaje que hay una diferencia. ¿Ok? La salvación es una decisión personal tuya, de tu vida. La salvación. Aquí el Señor Jesucristo no le habla sobre la salvación. ¿Por qué? Porque muy probablemente conocía el corazón de este paralítico. Al igual que conoce el corazón de muchas personas, ¿no?, que saben que después de que reciban su milagro, todo su problema se resuelva financiero, no le van a buscar. Es muy triste, pero se da, está en la Biblia también. Entonces fíjate lo que ocurrió, que unos judíos, versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. La palabra de Dios dice después, se entiende que sería posteriormente, no se sabe si fue en el mismo día, días después, pero no, ya ahí sabía perfectamente el paralítico quién era Jesús, sabía perfectamente por qué le sanó, porque era el Hijo de Dios, sabía perfectamente todo. Todo. Sabía. Y entonces, mira lo que ocurrió. ¿Okay? Versículo 14 estoy, mis queridos radio oyentes. Dice,
Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. ¡Qué increíble! O sea, que se lo encuentra Jesús. ¿Y qué palabras tan duras tiene con él? Porque conocía su corazón. ¿Qué palabras tan duras? ¿Cómo le dice? ¿No? Que mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. No peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Claro, claro, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a darse que nosotros estemos en pecado? ¿Cómo va a darse? Tuvo un milagro de tal magnitud, y en vez de buscar el rostro de Dios, en vez de buscar a Dios, en vez de convertirse, como si nos da a entender que hizo aquel samaritano de los 10 leprosos, aquella mujer que tenía flujo, Naamán, como este Señor despreció. Entonces yo quiero que entendamos, hermano, cómo el Señor lo que quiere es estar con nosotros. Lo que quiere es que tú cambies tu vida, pero de nada sirve el que tú no lo busques. De nada sirve. No podemos ser como este paralítico, que al final no busque a Dios, sino que lo entregó, le denunció ante los judíos para que fuese entregado.